Profesor, muy buenas tardes. Este video es para explicar sobre el ensayo que realicé de mi teoría pedagógica y de mi experiencia como docente, pero también para explicar un poco sobre de lo que trata mi trabajo. Choque de paradigmas como docente frente al proceso de enseñanza, integración del conductismo, constructivismo y aprendizaje significativo en una teoría pedagógica. Los paradigmas son como anteojos. Cuando tienes paradigmas incompletos de ti mismo o de la vida en general, es como usar anteojos que no son adecuados para tu vista. Esos lentes afectan la forma en que ves lo demás. Como resultado, lo que ves es lo que obtienes. A lo largo de la historia de la humanidad, las teorías pedagógicas que fundamentan la práctica de los profesores han cambiado. Tres son los enfoques prominentes en este ámbito: el conductismo, el constructivismo y el aprendizaje significativo, cada uno con su forma propia de ver la docencia, la pedagogía, la enseñanza y el aprendizaje. Pero el mundo sigue en un cambio y los estudiantes también, por lo que es necesario una nueva teoría pedagógica que combine los aspectos más valiosos de ambas corrientes y que ponga al estudiante como el centro de ello. En esta nueva teoría pedagógica que yo propongo, se integran los principios de las tres teorías pedagógicas anteriormente mencionadas y se pone al estudiante como núcleo de ese proceso educativo. Eh, en cuarto semestre se dio un choque muy importante porque fue mi primer contacto con las, ya, ya un contacto más profundo con las teorías pedagógicas. Y también en ese tiempo tuve la oportunidad de comenzar a ejercer como profesora privada, asistiendo a dos niños que iban a entrar a primero de primaria, pero lo estaban haciendo durante la pandemia de COVID-19, por lo cual iban a recibir pues clases en línea. Ese, ese momento me hizo darme cuenta que lo que yo creía que era enseñar y lo que realmente es enseñar habían chocado, y es lo que llamo choque de paradigmas. Un paradigma es la forma en la que vemos algo, es cómo lo entendemos y cómo actuamos sobre lo que nos sucede y forman parte de nuestros principios personales con los que interactuamos con el mundo y con las personas que nos rodean. Y estos paradigmas también se forman durante nuestro propio proceso educativo. Esto de los paradigmas eh, vino a mí por la lectura de un libro que hice hace tiempo que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Su autor es Cian Covey y ese libro está basado en el de su padre, el de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y eso de los paradigmas fue una idea que se me quedó mucho, muy grabada, y también vino a confrontar todo esto que me estaba sucediendo en el cuarto semestre del liceo, sobre todo con la asignatura de historia de la metodología de la enseñanza de lenguas. Pero también se dio desde que estaba en segundo, cuando llevé la asignatura de psicopedagogía, y en una de las actividades de aprendizaje, la profesora nos pidió reflexionar sobre cómo había sido nuestro propio proceso educativo. Entonces me di cuenta que la mayoría de los profesores que había tenido arrastraban una carga conductista en su forma de enseñar. Yo no culpo de eso porque realmente
el conductismo pues estuvo muy arraigado en la enseñanza y en el aprendizaje y en la docencia durante muchísimo tiempo, sobre todo con esa frase de la letra, pues con sangre entra. Y esto también me hizo reflexionar si realmente me iba a ir al extremo de que el conductismo era malo. Y en esa asignatura me di cuenta que no, porque muchas metodologías y enfoques de la enseñanza de lenguas y de la enseñanza en general retoman principios del conductismo que han funcionado. Y uno de ellos es, por ejemplo, pues cómo aprendimos las tablas de multiplicar, ¿no? Y en el caso de la enseñanza de lenguas, pues las primeras reglas gramaticales, porque el docente espera que el estudiante pues actúe bajo determinada conducta y así obtenga su recompensa, que no solo es la calificación, sino poder expresarse correctamente, pero no solo expresarse correctamente, sino entender lo que el hablante, bueno, el hablante nativo le pudiera estar diciendo. Y además esa asignatura me trajo dos nuevas teorías pedagógicas, que es el constructivismo, que me agradaron muchos de sus principios, entre ellos el de que el profesor ya no es figura central, sino que ahora es el alumno y que incluso hasta puede intervenir, que es también lo que nos propone el aprendizaje significativo. Esa teoría pedagógica me gustó mucho porque me di cuenta que las cosas que aprendemos, ya sea que por uno mismo o dándote cuenta de cómo funciona algo, o por descubrimiento, incluso hasta dentro del aula, guiados por el profesor, se te quedan para toda la vida. En cambio, aquellas que tuviste que aprender porque sí, se te olvidan y ya. O sea, solo las aprendiste para el momento y eso es todo. Y esta actividad de aprendizaje es un reto enorme para mí, porque requirió que me hiciera un autoanálisis de cómo soy yo como docente y me di cuenta que aunque el, el conductismo no funciona al 100, sí hay muchas cosas que se pueden retomar para poder enseñar incluso pues, cosas básicas, pero también cosas de tipo avanzado, pero que también necesitaba complementarse con las necesidades que tienen los estudiantes de lenguas y en general en el mundo de hoy. Así que me di cuenta que había que borrar paradigmas que no estaban funcionando, desaprender y volver a aprender a través de la apertura de la flexibilidad y de cambiar con el deseo de ser un mejor docente, pero también en función a los estudiantes. Creo que estas tres teorías sí pueden combinarse en mi propia teoría pedagógica, que es la que me puede servir para enseñar y también para que mis estudiantes aprendan. Lo único que me faltó fue haberle puesto un nombre nuevo, novedoso, ¿no? Así como nueva escuela y todo eso, pero no, no se me ocurrió un nombre, así que solo lo dejaré teoría pedagógica de Perla. Pero sí me di cuenta que se pueden combinar y de que se pueden obtener resultados muy buenos, sobre todo porque se está centrando en las necesidades que tiene el alumno, en sus requerimientos, en sus carencias y también en sus puntos fuertes, para que se siga fortaleciendo lo que ya sabe que es una de las premisas del aprendizaje significativo, retomar lo que el alumno ya sabe para poder aprender cosas nuevas. ¿Qué se retoma de cada una de estas teorías pedagógicas? Bueno, el conductismo, que la autoevaluación y la retroalimentación pueden ser puntos importantes que se pueden fortalecer.
También del constructivismo, pues que el conocimiento tiene que ser una construcción activa, debe de estarse dando en todo momento, sobre todo porque así los estudiantes pueden aprender por medio de situaciones reales y en la resolución de problemas, que es una habilidad que creo debe de fortalecerse. Además aquí, pues ya como docente, tengo que retomar un papel de facilitadora y de guía para aportar recursos a los estudiantes y que ellos puedan comprender y construir ese conocimiento. Y del aprendizaje significativo, retomo precisamente el punto que ya había hablado, que es la relación de la nueva información y del conocimiento previo, para que se establezcan vínculos y que haya una verdadera comprensión de lo que se está enseñando en el aula y que realmente perdure, aunque el alumno suspenda, por ejemplo, el estudio de una lengua durante un tiempo y lo retome, entonces diga, lo recuerdo muy bien. Y creo que esa es una de las cosas que realmente espero que me suceda como docente, que haya un aprendizaje significativo y que el alumno realmente aprenda y pueda aplicar esos conocimientos. Yo he decidido pues no condenar ese pasado conductista, ni de que a veces muchos de los principios del conductismo sigan en el mundo educativo de hoy. Pero esta teoría pedagógica me complementa a través de los principios y de los fundamentos constructivistas y del aprendizaje significativo. Implementarlo hará que mi cátedra se transforme totalmente y pueda yo diseñar experiencias para que los alumnos sigan construyendo conocimiento, sigan empleando sus conocimientos previos y sigan formando redes entre lo anteriormente aprendido y lo nuevo que fortalezcan lo que ya sabe y que, como ya lo había mencionado, aunque tenga que dejar ese estudio por un momento, pues sus conocimientos se vuelvan a activar y les sea fácil seguir avanzando en más niveles. Por último, para finalizar, precisamente retomo una cita de Stephen Covey que resume todo lo que ya había hablado anteriormente. Pero ya sea que el cambio de paradigma nos empuje en direcciones positivas o negativas, o que se produzca de modo instantáneo o gradual, determina que pasemos de una manera de ver el mundo a otra. Ese cambio genera poderosas transformaciones. Nuestros paradigmas, correctos o incorrectos, son las fuentes de nuestras actitudes y conductas, y en última instancia de nuestras relaciones con los demás. Muchas gracias por haber visto este video.